Empatía es una palabra que viene de un vocablo griego que consta de épaton, que significa sentir, y ev, que significa interior. Se traduce por la capacidad de sentir en el interior y se utiliza en psicología para aludir a un estado o una forma de funcionar de los terapeutas en las que tienden a sincronizarse con el estado emocional de sus pacientes. Es una técnica muy utilizada que en cierto modo es una capacidad, ya que se utiliza en combinación con el silencio, para poder simultanearse con las emociones de la persona que acude solicitando una terapia. La empatía es, por tanto, una gran cualidad que sirve a las personas que la poseen a funcionar muy bien a nivel social e incluso a alcanzar un nivel predominante en la escala social. La empatía hoy sabemos que depende en gran medida de unas neuronas cerebrales que han sido llamadas las neuronas espejo. Estas neuronas fueron descubiertas por Rizzolatti, un investigador italiano, en 1996, que se observó cómo existían en los monos, en la experimentación animal, donde cuando un mono que tenía unos electrodos colocados en la cabeza veía el movimiento de uno de sus congéneres, era capaz de reproducirlo en su propio organismo. Por lo tanto, las neuronas espejo son determinantes para el desarrollo de la empatía y están localizadas en múltiples localizaciones cerebrales. Otro concepto importante para comprender el porqué de la autoestima es sin duda la teoría del yo espejo. La teoría del yo espejo es elaborada por Cooley y viene a intentar explicar el por qué una persona se quiere a sí mismo. Enlaza con los conceptos anteriores, que serían el de la empatía y de las neuronas espejo. Habitualmente el concepto que una persona tiene de sí misma no es algo que dependa exclusivamente de su propia visión interior. El concepto de autoestima es una variable de difícil medición, pero que depende no solo de lo que una persona se quiere a sí mismo, sino también de lo que es querido por los otros. La teoría de Horton Cooley, basada en la idea del yo espejo, en realidad nos sirve para poder comprender en qué consiste la autoestima. La realidad es que la autoestima no solo depende de una decisión o una intención de un individuo respecto a sí mismo o un deseo básicamente interior, también depende del reflejo que el individuo genera en su entorno cercano cuando interacciona con sus iguales. Por lo tanto, este deseo o estas intenciones o este reflejo que aparece en las personas en el entorno social cuando nos movemos o nos dirigimos a los demás está basado en las neuronas espejo. Esto nos lleva a un nuevo salto en la comprensión de las relaciones interpersonales, donde los individuos realizamos interacciones en las que provocamos unas imágenes los unos sobre los otros que da lugar a una percepción de uno mismo cuando interacciona en la relación social y recibe input de los otros respecto a lo que los otros piensan de uno. Por tanto, la autoestima en realidad es un fenómeno bidireccional. Empatía es una palabra griega que procede de la raíz épaton, que significa sentir, y el prefijo ev, que significa dentro. Se ha reclutado en la psicología actual para hacer referencia a la capacidad de ponerse en el lugar del otro. A un nivel coloquial, tener empatía implica sensibilizarse con otra persona a través de la comprensión y el apoyo emocional. Habitualmente es una cualidad apreciada, ya que facilita la socialización, suaviza los conflictos y favorece la identificación con otras personas. Frecuentemente se adquiere a medida que se va madurando a través de un nivel de aprendizaje que nos permite entender que cierta conexión emocional es imprescindible para vivir y de hecho nos refuerza como personas. Sin embargo, la empatía tiene sus problemas, ya que el exceso de empatía acaba requiriendo una renuncia a los intereses propios. La cuestión, de todas formas, consiste en entender dónde reside la empatía a nivel cerebral y cuál es la localización que tiene en el cerebro humano. Con el desarrollo descomunal al que asistimos en las últimas décadas a través de la neurobiología, hemos avanzado bastante en lo que respecta al sustrato neuronal de la empatía, a pesar de que manejamos conceptos relativamente generales y simplistas que imposibilitan una pormenorización exhaustiva. Un científico llamado Giacomo Rizzolatti fue
quien alcanzó gran notoriedad a nivel mundial gracias al descubrimiento de las neuronas espejo en 1996. Estas neuronas se caracterizan por estar implicadas en procesos relacionados con el aprendizaje, la empatía y la imitación. Lo cierto es que el descubrimiento fue de carácter accidental porque mientras trabajaba con monos observó que ciertas estructuras neuronales de la corteza premotora del animal se activaba cuando observaba a un congénere al realizar una determinada actividad. Este fenómeno está presente también en humanos y se ha especulado respecto a su implicación en la habilidad para comprender las emociones ajenas. En este momento, la neurociencia actual considera que las neuronas espejo están localizadas en múltiples localizaciones, entre las que destaca el área premotora, el giro frontal, el lóbulo parietal y el surco temporal. Cada una de estas estructuras tiene funciones muy específicas, ya que, por ejemplo, el área premotora gestiona el movimiento, el giro frontal inferior interviene en la gestión del comportamiento social y afectivo, el lóbulo parietal analiza la información sensorial visual y el surco superior temporal interviene en el procesamiento auditivo del lenguaje. Por lo tanto, todo indica que existen varios núcleos que actúan de forma integrada y cuando se procesa la información proveniente de cada uno de ellos, se da una respuesta al unísono ante una acción ajena, o se hace una interpretación a nivel mental e intelectual respecto a lo que el otro se intuye, lo que el otro quiere o desea. Pero lejos de ser estructuras atípicas, las neuronas espejo son conformaciones nerviosas que están muy difundidas a nivel cerebral, porque hemos llegado a la conclusión que poseemos aproximadamente unas 1000 neuronas espejo en cada milímetro cúbico de nuestro cerebro. Esto implica que tienen un papel crucial en nuestro desarrollo como individuos que hemos prevalecido por encima del resto de la cadena natural y tienen unas repercusiones determinantes en nuestra tendencia a ser animales sociales. La capacidad de poder anticipar lo que piensan o sienten otros sujetos es el motivo por el que han sido relacionados con la conducta social y para algunos neurocientíficos como Larco Laboni su importancia es capital en los niños. Al imitar y prestar atención a las expresiones faciales, los jóvenes tienen una mayor activación de estas neuronas, lo que explica su mayor nivel de empatía. En palabras de este investigador, somos criaturas sociales, nuestra naturaleza depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los otros no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, es decir, sintiendo, no pensando. Otra cuestión determinante que fue planteada como teoría del yo espejo por el sociólogo estadounidense Charles Horton Cooley, que vivió de 1864 a 1929, fue una solución ingeniosa que dio al problema de la autoestima. A pesar de que la teorización de este sociólogo es muy anterior al descubrimiento de las neuronas espejo, tiene unas implicaciones claras, es una especie de anticipación teórica de este descubrimiento tan determinante respecto a estas neuronas y se enlaza directamente con la cuestión de la autoestima. La propuesta de este sociólogo concluía que el yo de una persona se constituye a partir de las interacciones sociales que tiene con aquellos que lo rodean, en base a percepciones en función de cómo le ven los demás. La idea central del concepto se basa en el hecho de que cuando nos miramos en un espejo de cristal, lo que estamos viendo no es realmente a nosotros mismos, sino el reflejo que provoca nuestra imagen en el vidrio. Este reflejo puede estar distorsionado dependiendo de diversos rasgos e interpretaciones subjetivas en función de la naturaleza del espejo que utilicemos para observar la propia imagen. Este efecto nos acompaña toda la vida y es una clara explicación para la disonancia que existe entre lo que acabamos pensando que somos respecto a lo que los demás piensan que representamos para ellos. Entonces, se empieza a gestar cuando interactuamos con los demás en nuestra edad infantil, porque nuestros padres, los amigos y conocidos actúan a modo de espejo reflejando la imagen que les ofrecemos. La interacción con ellos condiciona una devolución especular de la propia imagen que conforme vamos creciendo cada vez coincide menos con lo que consideramos que somos. Esta disonancia es generalizada, pero ello se debe en gran medida a que adquirimos una mayor conciencia del propio self de forma paulatina a medida que progresa la vida y tendemos a rechazar con mayor rotundidad aquellas acepciones que creemos no se ajustan a nuestra propia naturaleza. La cuestión es que se puede concluir que la teoría del yo espejo de Cooley
enlaza con la idea de las neuronas espejo y justifica o explica perfectamente el concepto de la autoestima. Estos tres constructos constituyen un inteligente abordaje al problema de la autoestima desde la perspectiva de la imagen visual cuando se cuantifica desde el influjo constituido a partir de lo que los demás ven y piensan de nosotros. Al igual que sucede con un espejo de cristal, nunca podremos obtener una imagen fidedigna de nosotros mismos físicamente sin emplear esta argucia, por lo que la presencia de los otros es imprescindible para la configuración del yo.